Saludos desde Žižkov, Praga. Este es un vídeo para la clase de literatura hispanoamericana del segundo semestre en la Universidad Técnica de Liberec. Hoy me voy a dedicar a dos poetas mexicanos, porque es como una especie de unidad temática, ¿entendéis? Estos poetas mexicanos son José Gorostiza y Octavio Paz. En los próximos vídeos me voy a tener que dedicar a, primero, Borges, Sábato y Onetti, que son escritores que tienen una cierta relación, es decir, no digo que escriban igual, ¿me entendéis? Pero son escritores que pertenecen al cono sur y por eso hay una relación, aunque sea leve. Y después tendré que hacer otro vídeo más con la literatura contemporánea, es decir, mucho más contemporánea, más cercana en el tiempo a nosotros, eh, porque el problema de la literatura hispanoamericana es que son muchísimos autores, entonces realmente eh, no tiene sentido hablar de 5 autores en un vídeo, ¿entendéis? Porque es caótico. Así que, repito, y lo repetiré cuando haga los siguientes vídeos, ya os lo he dicho, ya lo he dicho para los alumnos de la otra clase de literatura española, no se trata de hacer un vídeo por clase, sino que los vídeos tratan los temas que están en el programa del curso. Bien, entonces, os saludo de nuevo después de esta pequeña explicación. Espero que estéis muy bien. Creo que no nos podremos ver en clase porque a estas alturas ya es casi imposible que podamos tener clases presenciales en la facultad. Es una lástima, es una lástima. Pero bueno, así es. Por lo menos la epidemia se está dominando, ¿no? Aquí, así que estoy muy feliz. Pero hemos perdido las clases y por ello estoy muy triste. Bien, sin más preámbulos. mm, Primer autor del que voy a hablar, repito, es un autor mexicano y el segundo también es un autor mexicano. El primer autor es conocido sobre todo por un poema largo que tiene, es decir, no un poema de una página o de media página, como suelen ser los poemas, sino un poema largo. Y el segundo autor también escribe poemas largos. Por eso hay una relación entre ellos, ¿entendéis? Hay un cierto contacto de lejos, pero ahí está, ¿no? Entonces, el primero se llama José Gorostiza y vivió entre 1901 y 1973. José Gorostiza fue diplomático, era mexicano, fue diplomático, pero también desde que era joven se dedicó a la literatura. Sin embargo, José Gorostiza escribió muy poco. Su poesía ocupa, no sé, 50 páginas o algo así. Es un autor que ha escrito muy poca poesía. Él publica, por ejemplo, él tiene 3 o 4 libros solamente, muy pocos, y publica, por ejemplo, en el año 1925, Canciones para cantar en las barcas. Después, en 1939, publica su obra más conocida, que se llama Muerte sin fin. Y poco más publica este señor. Luego publica algunas cosas en prosa, algunos ensayos pequeños, en fin. Es un autor con una obra realmente muy pequeña. Y sin embargo es un autor muy importante. Ya sabéis, lo verdad, la clave no es escribir mucho, sino escribir bien. Un autor como San Juan de la Cruz, el autor español, tiene una obra poética muy, muy breve. Y sin embargo es uno de los mejores poetas en español. Así que José Gorostiza es uno de los poetas más reconocidos en México y sin embargo es un autor que ha escrito poca poesía. Su primera obra, bueno, de hecho, en este libro, que es una edición muy buena de la obra de José Gorostiza, en este libro está toda la obra de José Gorostiza, tanto poesía como prosa, o sea, es un señor que ha escrito poco, ha escrito un libro. Pero además, en este libro es una colección de literatura fantástica porque tiene la obra del autor y luego estudios, de manera que la mitad es la obra del autor y la otra mitad son estudios sobre el autor de especialistas. Así que ni siquiera José Gorostiza ha escrito este libro.
Ha escrito 200 páginas de este libro, o menos. Así que ha escrito muy poco. Repito, sin embargo, es un autor muy importante. Su primera obra es una obra, mm, bueno, no tan lograda, ¿no? Es una obra que se parece un poco a la poesía pura española. 1925, canciones para cantar en las barcas. Y además, por la fecha, los años 20, son los años de la poesía pura española. Juan Ramón Jiménez, Jorge Guillén, Pedro Salinas. Y Gorostiza escribe un poco en ese espíritu. Por ejemplo, son poemas muy cortitos. Por ejemplo, a veces me dan ganas de llorar, pero las suple el mar. Suplir significa como sustituir. Y ya está, eso es el poema. O por ejemplo, salen las barcas al amanecer, no se dejan amar, pues suelen no volver o solo regresan a descansar. Ya está. No son como pequeñas cancioncitas muy sencillas. Bueno, es un libro, es bonito, pero no tiene un valor especial. Alguien puede decir, sí, tiene un valor especial porque son maravillosas. Bueno, puede ser, ¿no? ¿Me entendéis? Pero en fin, la obra clave de Gorostiza es Muerte sin fin. Eso sí que es un libro interesante. Es decir, muy, muy interesante. En los años 28-31 se publica entre los años 1928 y 1931 se publicó en México una revista muy importante que se llamaba Los Contemporáneos. Y Gorostiza pertenecía a ese grupo poético que publicaba en esa revista. Este grupo poético se conoce también como Los Contemporáneos. Repito, Los Contemporáneos es el grupo al que pertenece Gorostiza y también es la revista que ellos publicaban. Y José Gorostiza colabora, ¿no? Entonces, un poco después, fijaros, la revista se publica hasta el año 31, pero un poco después aparece esta obra de José Gorostiza que se llama Muerte sin fin. Y repito, es un poema largo, es un poema que tiene 20 páginas, ¿no? Más o menos. Alguien puede decir, bueno, pero hay poemas largos que son muy conocidos desde hace mucho tiempo, por ejemplo, Homero, ¿no? O Dante, la Divina Comedia. Eso es poesía, ¿no? Homero escribe versos y por tanto la Ilíada o la Odisea es un poema largo. Sí, pero esos son poemas narrativos. Pertenece a la tradición de la épica. Ahí está Homero, luego Virgilio y después en la Edad Media, pues por ejemplo Dante, que está de alguna forma imitando de lejos, pero a Virgilio, ¿entendéis? Y luego en el Renacimiento también tenemos poemas largos que son narrativos, o sea, que son épicos. Por ejemplo, Alonso de Ercilla, La Araucana. Es un libro que hemos estudiado en el primer semestre, ¿recordáis? De literatura hispanoamericana. Y muchos otros, por ejemplo, qué sé yo, Milton, Paraíso Perdido, Paradise Lost. Pues esto es típico, ¿no? Pero eh, el poema largo de Gorostiza, que se llama Muerte sin fin, es un poema largo, no tan largo como los de Homero, ¿no? Que tienen 200 páginas, ¿no? El poema de Gorostiza no es tan largo, tiene 20 páginas, pero es que no es narrativo, ¿entendéis? Así que es distinto. Este poema largo de Gorostiza es lírico, es decir, no cuenta una historia como la Odisea. Y esto es algo que en realidad se pone de moda ya ya hace mucho tiempo, ¿no? Pero sobre todo en el romanticismo, en el siglo XIX, encontramos estos poemas que son poemas líricos y largos, ¿no? De alguna manera. Esto es una, desde luego, la tradición es de alguna forma romántica. No digo que no existieran antes. Eh, entonces, en esta época aproximadamente publica, por ejemplo, Eliot, el poeta norteamericano, T.S. Eliot, publica The Waste Land, eh, La tierra baldía, se suele traducir. Y este es un libro, ahora cito de memoria, la fecha, creo que es del año 1922. ¿No? Es decir, que en las primeras décadas del siglo, pues aparece, por ejemplo, este poema de Eliot, que es un poema largo y lírico. Es un poema largo y lírico, ¿entendéis? Esta es la tradición de este tipo de poemas, mm, como son, por ejemplo, Muerte sin fin, y también vamos a ver lo mismo en Octavio Paz. Bien.
¿De qué trata este poema? Pues en la foto tenéis unas fotocopias en el sistema electrónico y la número 4 tiene un trozo de Muerte sin fin. En realidad tiene el principio y luego unos trozos. Y a ver cómo empieza el poema. ¿Qué dice al principio este poema? Pues dice, es un poema muy difícil, de entender. Dice, lleno de mí, esto es curioso, lleno de mí mismo, ¿no? Lleno de mí, sitiado en mi epidermis, sitiado es como limitado. Y epidermis es la piel, ¿no? Es decir, que el poeta está lleno de sí mismo, ¿no? Y su piel es como su límite, y él está dentro, ¿no? Por un Dios inasible que me ahoga, mentido acaso por su radiante atmósfera de luces que oculta mi conciencia derramada, mis alas rotas en esquirlas de aire, mi torpe andar a tientas por el lodo, lleno de mí, ahito significa como plni, pero plni de comer, ¿no? Cuando uno ha comido mucho. Siti, ¿no? Se dice en checo. Lleno de mí, como que, como que me he comido a mí mismo y estoy lleno, ¿no? Lleno de mí, ahito, me descubro en la imagen atónita del agua. Es decir, que el poeta dice, estoy como lleno de mí mismo, ¿no? Y luego dice que se descubre, es decir, se reconoce, se siente igual a la imagen atónita del agua, la imagen del agua. ¿Y por qué el poeta es como el agua? Y sigue diciendo que tan solo es un tumbo inmarcesible. Y tumbo es como proud, ¿no? Es un, es una gran corriente de agua, ¿no? Inmarcesible significa que no se marchita, o sea, que no svetne. ¿Cómo se dice de una flor, no? Una flor, cuando una flor se ha marchitado se dice que está svadli, ¿no? Si no recuerdo mal en checo, ¿verdad? Svadli, eso es marchitada. Bueno, pues si no se puede marchitar, es inmarcesible. ¿Qué significa eso? Significa que el agua nunca se marchita. ¿Por qué no se marchita? Imaginaros un río. Pasa el agua siempre es nueva, ¿no? No se hace vieja. El agua en un río no se hace vieja. Por eso dice tumbo, ¿no? O sea, como es como una corriente que siempre es nueva, ¿no? Eh, que no se puede marchitar, ¿no? Y ahí se descubre, es decir, se reconoce. El poeta se reconoce a sí mismo como si fuera una especie de corriente de agua, ¿no? Corriente de agua viva, claro. Un desplome de ángeles caídos a la delicia intacta de su peso, que nada tiene sino la cara en blanco, hundida a medias, ya como una risa agónica, en las tenues holandas de la nube y en los funestos cánticos del mar. Más resabio de sal o albor de cúmulo que sola prisa de acosada espuma. Punto. ¿No? Es decir, se reconoce en el agua y luego hay unas metáforas, ¿no? Como por ejemplo lo de los ángeles, ¿no? Bueno, no puedo ir explicando verso por verso, pues sería larguísimo, ¿no? Pero de alguna forma es como si se reconociera en el agua y en la naturaleza, ¿no? De alguna manera, por eso aparece el mar, la nube, etcétera. No obstante, Ikdish, no, perdón, no obstante, no es Ikdish, no obstante es Ofshem, mejor, ¿no? No obstante, o paradoja, constreñida significa como natláchena, ¿no? Es decir, como sometida a una presión, eso significa constreñida. No obstante, o paradoja, es decir, el poeta dice, me reconozco en el agua, soy como el agua, pero dice, pero ese agua está constreñida por el rigor del vaso que la aclara, el agua toma forma. No obstante, o paradoja, constreñida por el rigor del agua que la aclara, el agua toma forma. Es decir, el agua es algo libre, es un río, es una nube, es la lluvia, pero el agua toma forma, porque el agua en el río, en la lluvia, etcétera, no tiene forma, es una especie de fuerza que se expande, ¿me entendéis? Pero toma forma cuando está en el vaso, y el vaso la aprisiona, es como una prisión, ¿entendéis? Entonces, este es un poema, Muerte sin fin,
que habla acerca de un vaso con agua. Este es el tema del poema. Pero claro, este vaso, imaginaros, ¿no? Que un poema que habla de un vaso de agua. Pero es simbólico, lógicamente. Y el tema del vaso de agua vuelve una y otra vez. ¿Y qué significa este vaso de agua? Bueno, pues significa que el hombre, así se siente el poeta, es una especie de fuerza libre, pero esa fuerza libre está para que tenga forma, es decir, para que sea algo concreto, para que no sea solamente, digamos, una mera potencialidad, entonces tiene que limitarse como el agua se limita por el vaso. El agua toma forma por el vaso, lo mismo que la libertad del hombre tiene que limitarse para ser algo, ¿no? Tiene que elegir, tiene que estar en el tiempo. Esa limitación, la limitación del agua, es el vaso, es el tiempo. El tiempo es lo que nos da forma, lo que hace que seamos algo y al mismo tiempo nos limita e impide que seamos todo lo demás o que seamos todo, ¿entendéis? Y de esto habla en la segunda sección, porque el poema tiene secciones, ¿no? Tiene como capítulos, digamos. Y en la segunda sección sigue hablando precisamente de esto. Dice, tal vez esta oquedad que esto no está en la fotocopia. No está en la fotocopia, pero lo leo para que lo oigáis. Tal vez esta oquedad que nos estrecha en islas de monólogos sin eco, aunque se llama Dios, esa cosa que nos estrecha es Dios, Dios. Aunque se llama Dios, no sea sino un vaso que nos amolda el alma perdidiza. O sea, Dios es como un vaso que amolda el alma, o sea, que le da un molde, como formichka, ¿no? Es decir, que le da una forma al alma perdidiza. Perdidiza significa que se pierde, es decir, el alma se pierde, ¿no? El alma es como una cosa que, que se expande a todos los sitios, ¿no? El hombre quiere aprender todo, quiere verlo todo, quiere estar en todos los sitios, ¿no? Pero no puede, tiene que haber un límite, ¿no? Y dice, tal vez ese límite sea Dios. Y en la siguiente página, y esto sí lo tenéis en la fotocopia, dice, es el tiempo de Dios que aflora un día, que cae, nada más madura, ocurre, para tornar mañana por sorpresa en un estéril repetirse inédito. Es decir, esa cosa que nos constriñe es Dios, pero Dios es el tiempo, o Dios nos ha dado el tiempo para que nos limite. Y el tiempo es algo que nos limita, porque, porque estamos hoy y mañana, y no puedo, es decir, no somos eternos y no estamos en todos los tiempos a la vez, sino que tenemos que estar hoy y cuando hoy acaba pasamos a mañana y cuando mañana acaba pasamos al día siguiente, ¿entendéis? Es decir, que el tiempo es una limitación y es muy bonito como el poeta relaciona Dios con el tiempo y el tiempo es esa limitación, lo mismo que el vaso limita al agua. Mm, y un poco más adelante, lo tenéis también en la fotocopia, en la segunda columna, dice, mas nada ocurre. No, solo este sueño desorbitado que se mira a sí mismo en plena marcha. Es decir, reflexionando acerca de lo que es el hombre, dice, no ocurre nada, solamente este sueño que se mira a sí mismo en plena marcha, ¿no? Como si el hombre fuera un sueño que está moviéndose, que está marchando, que está cambiando, que está evolucionando y que se mira a sí mismo. Y eso es todo, no hay nada más. Solamente el hombre sería un sueño en marcha que se mira a sí mismo. Eh, porque no hay nada, solamente hay un flujo, que es el agua, limitado por un tiempo que es la muerte sin fin. Um, y un poco más adelante, lo tenemos también en la fotocopia, lo tenemos también en la fotocopia, pero yo voy leyendo del libro. Uh, esto hace que también el poeta reflexione acerca del lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? ¿Qué es la palabra? Como el hombre está limitado y en el fondo no puede acceder a la totalidad y a la plenitud, porque para ser tiene que ser en la limitación, entonces el poeta
reconoce de alguna manera que las palabras son también parte de ese límite. Las palabras son la limitación también, las palabras son una forma del tiempo. Y entonces eh, reconoce que las palabras del hombre son incapaces de decir realmente algo, porque son un límite, no son una presencia del ser, sino que son un límite. Por eso dice, y esto lo tenéis en la fotocopia, porque el hombre descubre en sus silencios que su hermoso lenguaje se le acosta. Acostarse significa como pudrirse o secarse, mejor secarse, perdón, ¿no? Sería como cuando la hierba se seca, ¿no? Se dice la hierba se agosta. Por eso se dice el mes de agosto, ¿no? El mes de agosto es el mes en que todo se seca, ¿no? La hierba se seca. Así que dice, el lenguaje se le agosta, se le seca, el lenguaje se seca en el minuto mismo del quebranto, etcétera. Eh, Así que es un poema muy pesimista, que no cree que el hombre puede, digamos, alcanzar la totalidad o la plenitud con su lenguaje, sino que solamente todo en el hombre es expresión de su límite y en última instancia la mayor expresión de su límite es la muerte misma. Por eso se llama muerte sin fin. Entonces, ¿cómo termina el poema? Esto que estoy haciendo es un resumen, ¿no? Es un poema que tiene una gran complejidad, ¿no? Pero bueno, ¿cómo acaba? Pues en el último fragmento, bueno, es una especie de carnaval, ¿no? Muy mexicano, como una especie de fiesta de la muerte, ¿no? Pero donde hay humor, ¿entendéis? Empieza diciendo, tan, tan, ¿quién es? Es el diablo, ¿no? Tan, tan, como alguien llama a la puerta, ¿quién es? Y viene el diablo. Pero el diablo es una figura que casi da risa, ¿entendéis? La última sección es algo así como que el hombre no puede, con su palabra, no puede expresar nada, y entonces al final lo único que queda es, bueno, vamos a reírnos, ¿no? Como si fuera una farsa, ¿entendéis? Una especie de farsa, lo mismo que la famosa fiesta de la muerte mexicana, ¿no? Donde digamos, aparece el esqueleto y todo eso, pero la gente se ríe, ¿no? Y no da miedo esa muerte, ¿entendéis? Ya solo queda reírse en esta vida. Pues el último fragmento es así, es un final muy raro, ¿no? Y fijaros cómo termina, lo tenéis en la fotocopia al final, ¿no? Abajo del todo, con un baile. Desde mis ojos insomnes, mi muerte me está acechando. Es un tema muy mexicano. Me acecha, sí, me enamora con su ojo lánguido. Anda, putilla del rubor helado, anda, vámonos al diablo. O sea que termina con una especie de risa, con un lenguaje muy vulgar, ¿no? Muy coloquial, incluso vulgar, lo de putilla. Vámonos al diablo, ¿no? Entonces, acaba con una especie de carcajada sarcástica, ¿no? Una carcajada ante la muerte. Es muy curioso. Es un poema realmente muy, muy interesante. Y sobre él se ha escrito mucho, ¿no? Porque da que pensar y es muy original. Así que aquí tenéis un autor que no es muy conocido. Es decir, es muy conocido entre los expertos en literatura, por eso digo que se escribe mucho sobre este poema, ¿no? Pero en el público normal, pues no, ¿verdad? Y que sin embargo puede ser interesante para vosotros. Así que dejo a Gorostiza y paso a Octavio Paz, mm, que es un poeta, repito, también es un poeta mexicano, pero es, digamos, de la generación siguiente. Octavio Paz nació en 1914 y murió en 1998. En 1990 se le otorgó el Premio Nobel de Literatura. Así que, bueno, muy conocido porque tiene el Premio Nobel, pues eso también le da una dimensión internacional. Hay autores que no tienen el Premio Nobel, como Borges, y da lo mismo que tengan o no tengan el Premio Nobel, ¿no? Porque son importantes si tienen o si no tienen el Premio Nobel. Pero bueno, digo que Octavio Paz tiene el Premio Nobel como información, ¿no? Es decir, si Octavio Paz no tuviera el Premio Nobel, pues hablaríamos de él, lo mismo, ¿no? Es lógico. Pero lo digo, ¿no? Bien, entonces este poeta, Octavio Paz, mm, es como si fuera un poco de la generación siguiente, ¿no? De Gorostiza.
es un poco más joven. Em, Cuando era muy joven, en 1937, él estuvo en España en el Congreso de los Intelectuales por la República, por la República Española, mm, y que fue el congreso organizado por Pablo Neruda, ¿verdad? Si no recuerdo mal. Y fijaros, ahí era jovencísimo Octavio Paz, tenía 23 años, ¿no? O algo así. Y es curioso, ¿no? Que esto, evidentemente, luego en sus poemas a veces habla de esto. Bueno, pues después vuelve a México. Esto lo digo como una anécdota, ¿no? Pero es interesante, no lo digo yo por ser español, ¿me entendéis? Pero en fin, es interesante que tan joven pues fue invitado y participó, ¿no? Luego, un poco después, consiguió Octavio Paz una beca, la beca Guggenheim, eh, o como se diga, porque es un nombre alemán, pero es una familia norteamericana, ¿no? Entonces, el famoso Museo Guggenheim que está en Nueva York, que es redondo, es un museo de arte. El edificio lo hizo Wright, el famoso arquitecto, y es muy bonito porque es redondo, y es como cónico hacia abajo. Entonces, para ver los cuadros en ese museo, se sube en un ascensor y entonces luego se va bajando por una rampa. No hay escaleras, sino que es todo seguido, todo seguido. Miradlo en internet. Y ese es el Museo Guggenheim, repito, y esto es una fundación que da también becas, ¿no? Para estudiar. Y entonces Octavio Paz consiguió esta beca y se fue a Estados Unidos a estudiar eh, un, un tema, ¿no? Que él propuso, que era la vida de los, si no me equivoco, el tema era la vida de los inmigrantes, digamos, ¿no? Hispanoamericanos o mexicanos en Estados Unidos. Y de hecho luego publicó un libro sobre esto. En el año 50 publica El laberinto de la soledad, que es un libro, es un ensayo sobre, bueno, es un ensayo sobre México, ¿no? Sobre la cultura mexicana, pero ahí se habla también, se habla de los inmigrantes que viven en Estados Unidos, aunque es un libro es un ensayo muy libre, ¿no? Pero en fin, eso era lo que se supone que iba a estudiar. Sin embargo, parece ser que en realidad Octavio Paz lo que más estudió fue poesía, ¿no? Porque el autor que más le interesaba en aquella época era precisamente Eliot, al que había leído en español, porque ya se había traducido. Sin embargo, él quería leerlo en inglés, entonces a él le interesó ir a Estados Unidos para aprender inglés mejor y poder leer bien al poeta, al autor de The Wasteland. Bien, entonces después, ¿no? Octavio Paz empezó a trabajar como diplomático. Olvidé decir que Gorostiza, o lo dije, no recuerdo si lo dije, Gorostiza fue diplomático también, sí creo que lo dije, ¿no? Y Pablo Neruda también fue diplomático. Esto es una cosa que muchos poetas hispanoamericanos pues son diplomáticos, ¿no? También o tienen una misión más o menos política, ¿no? Como por ejemplo también han tenido Nicolás Guillén o Ernesto Cardenal, ¿no? Ernesto Cardenal fue ministro de Cultura con la Revolución. Bueno, entonces, Octavio Paz empezó a trabajar como diplomático y llegó a ser embajador, embajador de México en la India, en la India. Y esto es importante porque de la India habla en algunos de sus libros o de sus poemas. Entonces, Octavio Paz fue embajador en la India y en el año 68, 1968, dimite como embajador. Dimite es como en checo resignovat. Resignovat no significa resignarse, cuidado. En español resignarse es otra cosa, ¿no? Resignarse en español es sesmigrit, snichin, ¿no? Así que dimitió, es decir, dijo, no quiero ser embajador. ¿Y por qué? ¿Por qué dimitió? Bueno, pues porque en ese año, 1968, se produjo en México, en la famosa Plaza de Tlatelolco, o también llamada Plaza de las Tres Culturas, se produjo la famosa matanza de estudiantes eh, por el ejército, ¿no? O la policía, ¿no? Ahora no estoy seguro, para confesarme, no estoy seguro si fue el ejército o la policía, ¿no? Pero el caso es que los estudiantes se estaban manifestando pacíficamente. Y es muy curioso porque hubo manifestaciones de estudiantes en el año 68 en México, en París y en Praga, ¿no? Aquí donde yo estoy, ¿no? No sé si estáis en Praga vosotros, pero yo sí. ¿Verdad? Entonces es curioso, el año 68, 68.
Entonces, bueno, ya sabéis, en París es el famoso Mayo francés del año 68 y hubo muchos disturbios en París, pero en México la policía, repito, o el ejército, quien fuera, sencillamente empezaron a disparar sobre los estudiantes con metralletas, ¿no? Una cosa impresionante. Y ni siquiera hoy se sabe cuántas personas murieron. Es decir, murieron cientos de personas, cientos de personas. Esto es una cosa brutal, ¿no? Eh, y, y, bueno, debe caer la vergüenza sobre los autores de esa matanza, eso es evidente, ¿no? Eh, entonces, Octavio Paz dijo, no puedo trabajar como embajador para un gobierno que ha permitido esto o que ha ordenado esto, ¿no? Esto ya no conozco también los entresijos, ¿no? Políticos, pero sucedió y eso era, para Octavio Paz era inaceptable. Entonces dejó de ser embajador. Él vuelve a México y entonces Octavio Paz se convierte en una persona muy importante para la cultura mexicana. Dirige revistas, es editor, luego también fue profesor en Estados Unidos, ¿no? De literatura, en fin, o sea, se convirtió en una persona muy, muy importante, ¿no? Algunas de las obras que va publicando Octavio Paz, lo pongo, lo tengo aquí en este papel para que tengáis los títulos, por ejemplo, comento, porque es un autor de muchas obras, ¿no? O sea que estos solo son algunas, ¿vale? 1970, Postdata o Postdata, es una obra, es un ensayo que trata sobre la matanza de Tlatelolco, precisamente, que él interpreta de una manera simbólica. Dice que es una especie de sacrificio humano como pasaba en México en las pirámides aztecas, ¿no? Entonces, bueno, eso también le criticaron, ¿no? Pero es muy interesante el libro. Entonces, pues ahí tenéis, repito, Piedra de Sol es un poema que vamos a comentar, un poema largo, y es del año 57, fechado en el año 57. Otro poema largo, Octavio Paz tiene muchos poemas así largos, ¿no? Como el de Gorostiza. Otro poema largo se llama Blanco, muy, muy interesante, todos lo son, en 1967. Y otras obras interesantes, por ejemplo, el monogramático, ahí lo tenéis, el monogramático, que es del año 74, y es una especie de poesía en prosa. Voy a leer algo de esto ahora. Poesía en prosa, muy interesante sobre la India, o mejor dicho, no es sobre la India, pero se habla mucho de la India, ¿no? Y también un libro muy importante, Libertad bajo palabra, que es del año 60, y Libertad bajo palabra es una especie de reunión de de todos los libros o de toda la poesía que Octavio Paz había escrito hasta ese momento. Y entonces él lo reúne y, claro, cambia muchas cosas, ¿no? Y después va haciendo más ediciones, ¿no? Pero ahí tenéis Libertad bajo palabra del año 60 como referencia, ¿me entendéis? Para que tengáis, pues, algunas, algunos títulos. Es un autor que ha escrito mucho más, ha escrito muchísimo, muchísimos ensayos también, muy conocido como ensayista. Por ejemplo, su ensayo sobre Sor Juana Inés de la Cruz lo tenéis incluso en checo, se ha traducido al checo. Mm, es posible que otros también, ¿no? Pero, eh, en fin, es un autor que tiene una gran obra, ¿no? Bien. Entonces, quiero hablar sobre todo del poema Piedra de Sol. Quiero hablar sobre todo de Piedra de Sol. Pero en Libertad bajo palabra, Piedra de Sol está agrupado en una sección, ¿no? Piedra de Sol, ese libro que es una especie de antología, ¿no? Tiene varias secciones que son como recopilación, son como los libros que había ido publicando, ¿no? Y entonces hay una sección que se llama La Estación Violenta. La Estación Violenta. Y La Estación Violenta tiene poemas escritos entre 1948 y 1957. Eh, y esta sección es quizá lo mejor de Octavio Paz, ¿no? Aquí están quizás los mejores poemas de Octavio Paz. Los que vienen después son también muy buenos, muy interesantes, pero llamo la atención sobre esta sección, que es la sección 5 de Libertad bajo palabra. Y repito, se titula La estación violenta. Son poemas del año 48 al año 57, como poemas escritos en 10 años prácticamente, ¿no? Bien, entonces ahí
Por cierto, quería comentar que en México Octavio Paz actualmente es muy criticado. Es decir, hay muchos intelectuales, lectores, estudiantes. Yo lo sé porque yo, por ejemplo, he conocido a una estudiante mexicana que estaba en Praga y que me decía esto sobre Octavio Paz, ¿no? ¿Qué estaba diciendo? Sí, que en México, y probablemente no solo en México, sino quizá en el mundo hispano, pues a veces se critica a Octavio Paz, se dice que no es un poeta y esas cosas, ¿no? Bueno, esto pasa siempre que alguien es muy famoso. Por ejemplo, también se dice de Pablo Neruda, ya creo que lo comentaba. Yo realmente creo que Octavio Paz es un autor muy interesante. No digo que sea el mejor poeta del mundo, pero es un poeta realmente muy interesante. Y algunas de sus obras, o por lo menos algunas páginas de sus obras, para mí siguen siendo válidas. Bien, esto lo digo para defenderle, ¿no? Y eso no significa que no pueda criticarse, ¿no? Puede criticarse. Todos los autores, también Cervantes. Entonces, voy a comentar, antes de comentar Piedra de Sol, que está en la sección La Estación Violenta, quiero hablar de otros poemas que están en la sección Estación Violenta. El primero se llama Himno entre las ruinas y no lo tenéis en ninguna fotocopia, no importa. Himno entre las ruinas y está datado o firmado en Nápoles, ¿no? Como si lo hubiera escrito el poeta en Nápoles. Y cada uno de los poemas de esta sección están firmados en una ciudad distinta. Por ejemplo, Tokio, París, Mutra, me parece que es, en la India, Aviñón, como si el poeta hubiera escrito estos poemas en sus viajes. Entonces, este primer poema es muy interesante, es un poema fascinante. Tiene como dos niveles. Tiene un nivel que está sucediendo en México en la actualidad, donde hay unos chicos que están fumando marihuana y no sé qué. Y luego tiene otro nivel que está funcionando en una especie de tiempo mítico, una especie de mediodía total, ¿no? Y un poco pastoril, quizá, quizás Nápoles, ¿no? Y por eso se está hablando, por eso está fechado en Nápoles, y, ¿no? Y se habla del mar, ¿no? Y cómo se refleja el mar y la luz, ¿no? Y todo eso. Hay como dos niveles que de alguna forma coinciden, ¿no? Y ahí es una reflexión acerca del tiempo y acerca del hombre. Y dice, al final del poema, lógicamente si hablo de este poema necesito un vídeo de 1 hora, ¿no? Entonces, solamente digo una cosa. ¿Cómo acaba este primer poema? Y es muy, muy bonito. Dice, hombre, árbol de imágenes. El hombre es un árbol de imágenes. Imágenes significa metáforas, pero imágenes también significa sencillamente como obras, ¿no? Es decir, ideas, pensamientos, imágenes, palabras. Y el hombre está hecho de eso. El hombre es un ser hecho de imágenes. Las imágenes que tenemos en nuestra cabeza, ¿no? No lo que vemos, sino nuestros pensamientos, ¿entendéis? Dice, hombre, árbol de imágenes, palabras que son flores, que son frutos, que son actos. Y es muy bonito el último verso. Palabras que son flores, que son frutos, es decir, las flores son frutos también, y los frutos son actos. Y eso es el hombre. El hombre es un árbol de imágenes y de palabras que son flores, que son frutos, que son actos. Es decir, el hombre es un ser que actúa, pero sus palabras son como actos. Sus palabras son actos. Sus palabras son flores, pero son también frutos y actos, ¿no? Y esto no, esto es una idea típica de Octavio Paz, que repite en muchísimos poemas. ¿Qué significa esto? Significa que para Octavio Paz el hombre es un ser de palabras, es decir, es un ser que habla, es un ser lingüístico. Claro, esto es una idea muy vieja, ¿no? De todas formas, pero él insiste en esta idea, ¿no? Como si lo más importante del hombre fueran las palabras, sus palabras. Por eso el libro se llama Libertad bajo palabra. Libertad bajo palabra, es decir, la libertad del hombre depende de la palabra. La libertad del hombre es la palabra, pero al mismo tiempo está limitada por la palabra. Y esta limitación de la palabra, la idea de que la palabra nos limita, nos da la libertad, pero al mismo tiempo nos limita, es una idea que se parece mucho a Gorostiza, de quien acabo de hablar. Tenedlo en cuenta. Entonces, repito, Octavio Paz insiste en la idea de que el hombre es un ser lingüístico. El hombre es un ser lingüístico, el hombre es principalmente lenguaje.
como si fuera su clave. Y esto es una idea que no está lejos de la filosofía casi contemporánea a Octavio Paz de un filósofo como Heidegger. Y a veces se dice que esta filosofía es la hermenéutica. La hermenéutica consiste, no lo voy a explicar en una frase porque es muy complicado, pero consiste en el reconocimiento de la importancia del lenguaje en el hombre como palabra. Así que hay una cierta conexión, ¿no? Puede haber una cierta conexión. En el poema Fuente, que es un poema de la estación violenta, está fechado en Aviñón, la ciudad francesa, que es la ciudad de Laura, la Laura de Petrarca. Ahí, en el poema Fuente, dice Octavio Paz, esto tampoco está en la fotocopia, no lo busquéis. Dice, todo es presencia, todos los siglos son este presente. Es un poema sobre el presente. ¿Qué es el presente? El presente para Octavio Paz es una especie de concentración de todo el tiempo. Todo el tiempo como que converge en el presente. Todo es presencia, todos los siglos son este presente. Ojo feliz que ya no mira porque todo es presencia y su propia visión fuera de sí lo mira. Hunde la mano, coge el fulgor, el pez solar, la llama entre lo azul, el canto que se mece en el fuego del día. Y más abajo, todo es presente, espejo sin revés. No hay sombra, no hay lado opaco, todo es ojo, todo es presencia, estoy presente en todas partes y para ver mejor. Para mejor arder, me apago, etcétera. Y caigo en mí y salgo de mí y subo hasta el cohete y bajo hasta el hachazo, etcétera. A veces el lenguaje de Octavio Paz se parece a la vanguardia. Él toma, digamos, la herencia de la vanguardia, de las vanguardias europeas, ¿entendéis? E hispanoamericanas, ¿no? A veces se parece. Mm, bien, este es un tema también muy importante para Octavio Paz. El instante, el presente, el instante. En el instante está todo, ¿no? Está todo el tiempo. Es como si el tiempo fuera cíclico. El tiempo no es lineal, sino que es cíclico, ¿no? Y todo converge en el presente. Mm, y un poco más abajo, esa importancia que tiene el presente, eh, también para Octavio Paz es muy importante porque reconoce su limitación, la limitación temporal del hombre, es decir, el hombre no es eterno, no es eterno, el hombre no es un dios, sino que el hombre está en el tiempo, está en el presente es un límite, pero es un límite que de alguna forma nos conecta con la totalidad, ¿no? Porque el presente es todo, pero claro, vivimos en el presente, en el instante, es un tema muy importante para Octavio Paz. Y en el poema que se llama Mutra, que es una ciudad en la India, perdón, Mutra, no sé si es una ciudad en la India o es un templo, no, ahora no recuerdo, pero el poema está firmado en Delhi, o sea, en Nueva Delhi, ¿no? O sea, en la ciudad india. Em, Así que en el poema que se llama Mutra, dice, no quiero ser Dios, no quiere ser Dios. El hombre no es Dios, el hombre está en el tiempo, no es Dios, pero es que Octavio Paz no quiere ser Dios tampoco. Se conforma con su limitación, pero su limitación es de alguna manera una totalidad también. No quiero ser Dios, no quiero ser a tientas, no quiero regresar. Soy hombre y el hombre es el hombre, el que saltó al vacío y nada lo sustenta desde entonces sino su propio vuelo. El desprendido de su madre, el desterrado, el sin raíces, ni cielo ni tierra, sino puente, arco. Muy bonito, dice, el hombre es un puente. ¿Desde dónde hasta dónde? Desde ningún sitio hasta ningún sitio, solamente es el puente, porque no tiene origen y no tiene fin, sino que solo es el pasar, sino puente, arco tendido sobre la nada, en sí mismo anulado, hecho haz, y no obstante partido en dos desde el nacer, peleando contra su sombra, corriendo siempre tras de sí, disparado, exhalado, sin jamás alcanzarse, el condenado desde niño, destilador del tiempo, rey de sí mismo, hijo de sus obras. Es fantástico. Estos son algunos de los temas fundamentales de Octavio Paz. El instante, el tiempo cíclico, la
importancia de la palabra, la importancia del origen y al mismo tiempo la negación del origen. Octavio Paz es un poeta que se contradice mucho, es un poeta contradictorio. No importa, un poeta se puede contradecir, un filósofo también, y un hombre, una persona se puede contradecir, porque somos contradictorios, ¿no? Y él se contradice mucho. Muchas veces dice que hay que ir al origen y otras veces dice que no hay origen, que somos un puente sobre la nada, ¿entendéis? No tenemos origen, no tenemos raíz. Pero, repito, a veces Octavio Paz dice que hay que bajar a la raíz. Por ejemplo, mm, solamente para que oigáis, ¿no? Cómo es esta obra, porque, repito, no hay tiempo para más. En la obra El monogramático, que he puesto en el papel, que es una obra de prosa, ¿no? Tenéis las páginas del monogramático, son prosa, ¿no? Pero es una especie de prosa poética, fascinante. Dice, no hay principio, no hay principio, no hay palabra original, no hay principio, no hay origen, no hay principio, no hay palabra original. Cada una es una metáfora de otra palabra, que es una metáfora de otra, y así sucesivamente. Muy parecido a la filosofía de Derrida. Todas son traducciones de traducciones. Transparencia en la que el haz es el en vez. La fijeza siempre es momentánea. De manera que el hombre vive en una especie de laberinto de palabras. En un laberinto, es decir, unas palabras que son frutos y que son actos, pero es algo al mismo tiempo que siempre se está moviendo y nunca termina, es decir, nunca alcanzamos la verdad, nunca alcanzamos el origen, nunca sabemos de dónde venimos, nunca sabemos a dónde vamos. Solamente somos, digamos, el puro movimiento. Pero esto no es malo para Octavio Paz. El hombre es eso y no pasa nada. Lo reconoce y entonces avanza en el tiempo. Y es todo. Mm, es decir, no es todo de la clase, sino es todo del pensamiento de Octavio Paz. Así que ahora quisiera comentar muy brevemente el poema Piedra de Sol. Piedra de Sol hace alusión, lo de Piedra de Sol, hace alusión al antiguo calendario mexicano, está labrado en piedra y esto se halla en el Museo Antropológico, creo, de México. El Museo Antropológico de México es una piedra muy grande, redonda, un poco rota, claro, porque es muy antigua, donde está labrado en relieve el calendario de los aztecas, de los antiguos mexicanos. Y por eso, claro, el tema del poema Piedra de Sol es el tiempo. Y el poema empieza y acaba igual, ¿no? Empieza y acaba con los mismos versos. ¿Por qué? Porque sugiere que el tiempo es circular, que el tiempo no es una línea, sino que el tiempo es más bien una especie de espiral, digamos, ¿no? Y esta idea de que el tiempo es una espiral se supone que es la idea que tenían los antiguos mexicanos del tiempo. Los aztecas creían que el tiempo no era una línea, sino que era espiral. O sea, el tiempo volvía otra vez, ¿no? Y volvía y volvía. Claro, cuando uno mira la naturaleza, el tiempo es cíclico, porque en la naturaleza las estaciones vuelven. Ahora es primavera y dentro de un año será otra vez primavera, ¿no? Entonces es siempre lo mismo que vuelve. Así que, digamos, esta es una visión del tiempo basada en la contemplación de la naturaleza, no basada en la idea del progreso, que es una idea occidental, ¿no? Moderna, que siempre vamos progresando. Por eso repito, el poema Piedra de Sol, como si fuera el calendario de los aztecas, el tiempo de los aztecas, y tened en cuenta que Octavio Paz es mexicano, ¿no? Entonces es como que estaba investigando la cultura de su propia cultura, digamos, pues el poema trata del tiempo y el tiempo como algo cíclico, ¿no? Por eso el poema empieza y acaba igual. Lógicamente esto se puede criticar porque es muy difícil entender a los antiguos mexicanos, ¿no? Esto solamente pueden hacerlo algunos especialistas eh, que pueden, por ejemplo, leer los textos antiguos mexicanos. Esto no lo hace cualquiera, ¿eh? O sea que es muy fácil vulgarizar estas ideas y sacar conclusiones demasiado rápidas. No quiero hacerlo, yo no soy un especialista en los aztecas, León Portilla sí. Entonces, esto hay que leer los libros de León Portilla y ahí por lo menos uno aprende algo, ¿no? Pero, o sea, hay que saber lo que sabía León Portilla para entenderlo, ¿me entendéis? Y Octavio Paz no lo sabía. Así que cuidado, ¿eh? No estoy diciendo que Octavio Paz conociera perfectamente a los mexicanos o a los aztecas, perdón, a los mexicanos antiguos.
Pero se suele comentar el poema en este sentido, ¿no? La idea circular del tiempo, como si estuviera aludiendo a esa cultura antigua de los aztecas. Pues hay que tener cuidado, ¿no? Pero esto se comenta a veces, ¿no? Entonces el poema es un poema largo, muy largo, em, escrito en endecasílabos, es decir, versos de 11 sílabas que no riman. Se llaman endecasílabos blancos, porque son endecasílabos que no riman. Y dice, por ejemplo, en un momento del poema, dice, no lo tenéis en la fotocopia esto, dice, no hay nada frente a mí, solo un instante. Aquí veis el tema del instante, otra vez. No hay nada frente a mí, solo un instante. Es decir, lo que hay, lo que el hombre tiene, solo es un instante, porque el hombre siempre vive en ese instante. Un instante que cuando desaparece, viene el siguiente instante, ¿no? Y luego dice un poco más adelante, y no hay nada detrás de sus imágenes. Es decir, no hay como una especie de zaklat, ¿no? ¿Qué significa zaklat? Pues, por ejemplo, una especie de fundamento, zaklat es fundamento, ¿no? Un fundamento, digamos, ontológico, una especie de verdad, una especie de sustancia, algo que siempre sea igual a sí mismo. Y dice Octavio Paz, no hay eso, solo hay imágenes, o sea, imágenes que pasan, pero al mismo tiempo el hombre está en el instante siempre, en un instante que pasa. Eso es todo, ¿no? Y se reflexiona en el poema acerca del tiempo, se reflexiona con imágenes poéticas, claro. Pero hay muchos temas en el poema, es decir, es como si estuviera hablando de su propia vida, ir recordando cosas, ¿no? Y uno de esos recuerdos de Octavio Paz, ¿no? Podemos pensar que es de Octavio Paz, un recuerdo, ¿no? O en definitiva, un tema que aparece en el poema, lo tenéis en la fotocopia 5 y ahora voy a leer la fotocopia 5. Y es muy bonito, fijaros. Empieza diciendo Madrid 1937. Y eso es un endecasílabo. Son 11 sílabas. Madrid 1937. 11 sílabas. Pero está escrito con un número. Es muy original. Madrid 1937. O sea, Madrid 1937 era cuando Octavio Paz estaba en Madrid por el Congreso de los Intelectuales y la República. Es como si fuera un recuerdo, ¿no? No digo que no sea un recuerdo inventado, ¿me entendéis? Pero parece que es una alusión a aquello, ¿no? Y dice, Madrid 1937, en la Plaza del Ángel, las mujeres cosían y cantaban con sus hijos. La Plaza del Ángel existe en Madrid. Yo he estado ahí 1 millón de veces. Es una plaza que está al lado de la Plaza Santa Ana, que es más famosa. La Plaza de Ángel es pequeñita y está en el centro de Madrid, muy cerca de la Puerta del Sol y mucho más cerca de la Plaza de Santa Ana. Y es una plaza muy bonita, ¿no? Y dice, en la Plaza del Ángel las mujeres cosían y cantaban con sus hijos, como si fuera un recuerdo de aquella época de Madrid. Después sonó la alarma y hubo gritos. Casas arrodilladas en el polvo, torres hendidas, frentes escupidas y el huracán de los motores. Fijo, el huracán de los motores es el huracán de los aviones, los motores de los aviones que tiran bombas sobre Madrid, porque Madrid en esta época se bombardeaba porque estaba en la guerra civil. Y por eso dice que las casas están caídas, dice arrodilladas en el polvo, ¿no? O sea, hay un bombardeo. Es la guerra civil. Y en ese contexto sigue diciendo el poeta, los dos se desnudaron y se amaron por defender nuestra porción eterna, nuestra ración de tiempo y paraíso. O sea, ahí en medio de la guerra hay dos amantes. Hay un chico y una chica, creo, que dice que hay una mujer y un hombre, mm, que no sé si lo dice en algún momento o me lo imagino yo, ¿no? Eh, hay dos amantes, en cualquier caso, ¿no? Dice, los dos se desnudaron y se amaron, ¿no? Es decir, hay dos personas que en medio de la guerra se están amando. ¿Y por qué? Pues para defender lo más humano que tiene el hombre, que es el amor. Para defender nuestra porción eterna, nuestra ración de tiempo y paraíso. O sea, para defender el paraíso del hombre, ellos se amaron, ¿no? En medio de la guerra. Una imagen muy bonita. Mm, dice, para recobrar nuestra herencia arrebatada por ladrones de vida hace 1000 siglos. Los que hacen la guerra son ladrones de vida. Y los que hacen el amor intentan salvar la vida. Los dos se desnudaron y besaron
porque las desnudeces enlazadas saltan el tiempo y son invulnerables. Nada las toca, vuelven al principio. O sea, cuando dos se aman, dice, nada puede herirlos, ¿no? Son como, tienen un poder especial, ¿no? Gracias al amor. Dice, vuelven al principio, al origen. Pero no ha dicho Octavio Paz en muchos otros sitios que no hay origen. Se contradice. Octavio Paz se contradice. Eso no significa que sea un mal poeta. Quizá el buen poeta tiene que contradecirse. Si no se contradice, un poeta malo. Quizá. Y este poeta se contradice, porque habla de un origen, de un principio, ¿no? Como que los que se aman están en el principio, están como en el paraíso, ¿entendéis? Y sin embargo, en otros momentos dice que no hay origen. Vuelven al principio. No hay tú ni yo, mañana, ayer ni nombres. Verdad de dos en solo un cuerpo y alma, o ser total. Así que cuando dos se aman, y la verdad no dice que sean hombre y mujer, así que podrían ser dos mujeres o dos hombres, eh, pero esto importa poco. Lo que importa es que hay dos personas que se están amando y entonces de alguna manera luchan contra la injusticia de la guerra. Es el tema típico de los años 60 de los hippies. Hace el amor y no la guerra. De alguna manera tiene una relación con su propio tiempo, ¿entendéis? Claro, eso es trivializarlo un poco, pero algo de eso hay. De, son los años 60, ¿no? Así que, bueno, se tiene relación, ¿no? Con su propio tiempo, es evidente. Mm, Y un poco más abajo, ¿no? Sigue el poema diciendo cuartos a la deriva, entre ciudades que se van a pique, cuartos y calles, nombres como heridas. Es como si fuera una especie de cascada de imágenes, ¿no? Mm, Dice un poco más abajo, todo lo que tocamos fosforece. Todo lo que tocamos fosforece, como Darcy, ¿no? O algo así, ¿no? Como que todo es el ser, ¿no? Pero al mismo tiempo desaparece y cambia, ¿no? Va cambiando todo. Un poco más abajo, en la segunda columna, dice, todo se transfigura y es sagrado. Todo se transfigura y es sagrado. ¿Cuándo? Cuando dos se aman. Todo se transfigura y es sagrado. Es el centro del mundo cada cuarto. Es decir, el cuarto en el que dos se están amando es el centro del mundo. Y cada cuarto donde hay dos amantes es el centro del mundo. Y todo es sagrado entonces. Es la primera noche, el primer día, el mundo nace cuando dos se besan. Gota de luz de entrañas transparentes, el cuarto como un fruto se entreabre o estalla como un astro taciturno. ¿Y qué pasa entonces cuando dos se aman? Pues pasa esto, lo que dice aquí el poeta. Y las leyes comidas de ratones, o sea, las leyes falsas, digamos, las leyes que han comido los ratones, que son como leyes injustas, ¿no? Digámoslo así, las leyes comidas de ratones, las rejas de los bancos y las cárceles, o sea, todo lo que limita la libertad humana, los bancos, las cárceles, las rejas de papel, las rejas también están en los libros a veces, o siempre, hay que romperlas también. Las rejas de papel, las alambradas, los timbres y las púas y los pinchos, el sermón monocorde de las armas, es decir, las armas que también es una limitación de la libertad, ¿no? Según el poeta, y yo lo creo también. El escorpión, y todo eso, ¿no? Y es una lista muy larga de cosas, de todo lo que supone la muerte de la libertad. Dice, el sermón monocorde de las armas, el escorpión meloso y con bonete, el tigre con chistera. Chistera es cylinder, es ese sombrero alto, ¿no? Cylinder, ¿no? Dice, el poeta dice, el tigre con chistera, ¿qué significa esto? Bueno, pues, el que tiene chistera es como el rico, el banquero, ¿no? El cravatiac, ¿no? La persona que, digamos que tiene un poder social, ¿no? Pero dice que es un tigre, ¿no? Claro, porque esa persona te come, ¿no? Es una persona, es un devorador, ¿no? Son los que en la sociedad se aprovechan de los otros, devoran a los otros, ¿no? Con una chistera, ¿no? Es decir, bien vestidos devoran a los otros. Esto es lo que dice el poeta, no yo, ¿no? Es a lo que se refiere. El tigre con chistera, el presidente del club vegetariano y la Cruz Roja, el burro pedagogo. Atención, el burro pedagogo. El burro pedagogo es el profesor pedagogo, pero que es un burro. Espero no ser yo uno de ellos. El burro pedagogo, o sea, la persona que se supone que debe enseñar, pero no sabe.
o no está suficientemente abierto, o no es suficientemente libre, lo cual es un error, ¿no? El profesor siempre tiene que oír lo que se le dice, lo que le dicen los estudiantes, quiero decir, y decir que sí o no a eso que se le dice, no es decir sistemáticamente que sí, porque entonces es un burro pedagogo, ¿no? Si dice siempre que sí a lo que dicen los estudiantes, es un burro pedagogo. Debe tratarlos como adultos y por tanto saber decirles, no, creo que no tiene razón. Si no, les está engañando. Así que el burro pedagogo, o sea, la persona que enseña, pero que es un burro, el cocodrilo, metido a redentor, padre de pueblos, digamos el dictador, ¿no? Algo así. Eh, el jefe, el tiburón, el arquitecto del porvenir, el cerdo uniformado, el hijo predilecto de la iglesia, o sea, todos los poderes de la sociedad, los poderes fácticos de la sociedad, de alguna manera es a lo que está aludiendo aquí simbólicamente. Dice, el hijo predilecto de la iglesia que se lava la negra dentadura con el agua bendita y toma clases de inglés y democracia. Esto en el contexto de Octavio Paz, evidentemente se refería, digamos, a la injerencia de la América anglosajona, ¿no? Porque dice, toma clases de inglés, ¿no? Es como que lo que viene del inglés, pues es una especie de cosa hipócrita, ¿no? Es una democracia hipócrita. Esto es a lo que se está refiriendo. Las paredes invisibles, las máscaras podridas que dividen al hombre de los hombres. O sea, todo eso es lo que divide al hombre del hombre, según Octavio Paz. Al hombre de sí mismo se derrumban. Dice, todo eso se derrumba cuando dos se aman. Por un instante inmenso. Se derrumba solo un instante, pero es un instante inmenso. Y vislumbramos nuestra unidad perdida. El desamparo que es ser hombres, la gloria que es ser hombres, y compartir el pan, el sol, la muerte, el olvidado asombro de estar vivos. Es precioso. Creo que hay poco que decir más, ¿no? Seguid leyendo un poco, ¿no? Amar es combatir, si dos se besan el mundo cambia, etcétera, ¿no? Entonces esta es una imagen muy bonita y un tema muy bonito que tenemos en el libro. El libro tiene diferentes temas, ¿no? Tiene muchos temas y es como, y hay un tema central que es el tema del tiempo, ¿no? El tema del instante, qué significa ser hombre en el tiempo y qué significa eh, la libertad y el amor. Esos son los temas del libro. Es un libro fascinante, quiero decir, del poema, ¿no? Es un poema largo, es casi como un pequeño libro. Y, y bueno, yo creo que es muy bonito y que y espero que lo leáis y que os guste. Con esto termino. Espero que haya sido comprensible y que también haya sido sugerente. eh, y espero no ser ese pedagogo del que habla Octavio Paz. Así que me despido y nos veremos en el próximo vídeo. Gracias.